Decidí que necesitábamos vivir separados por un tiempo. Después de la pelea, mi marido reunió mis cosas. Yo solté una carcajada y lo dije todo. Este condominio es mío, imbécil. Toma a tu madre y lárguense de aquí, los dos. Mi suegra levantó la sartén para pegarme, pero pronto se arrepintió. 7 años. ¿Puedes imaginarlo? Durante 7 años, Sloan ahorró hasta el último centavo como si viviera en un universo paralelo donde no existían las cafeterías, los cines ni los viajes a Cabo San Lucas. Sus amigas la invitaban a despedidas de soltera. Ella rechazaba la invitación. Sus compañeros de trabajo querían salir a tomar algo después de salir de la oficina. Ella murmuraba algo sobre estar cansada y tener asuntos urgentes que hacer. En realidad, no había nada urgente. Solo había una meta tan profundamente arraigada en su mente que a veces Sloan se despertaba en mitad de la noche y susurraba en la oscuridad: una casa propia. Mía. Estrictamente mía. En aquel momento, vivía en una habitación alquilada a las afueras de Charlotte. La casera, una mujer con una cara permanentemente agria, aparecía sin avisar para comprobar si Sloan había dejado una olla extra en la cocina o si había encendido el calefactor en invierno. Había una tarifa aparte por el calefactor. Por supuesto, había una tarifa aparte por todo. Sloan lo soportaba porque sabía que era temporal. Todo era temporal hasta que ahorrara la cantidad necesaria. Trabajaba en el departamento de contabilidad de una empresa constructora, con un salario promedio, pero estable. Sloan aprendió a administrarse. Llevaba almuerzos de casa en bolsas de papel, compraba ropa en liquidación y usaba el maquillaje más básico de farmacia. A veces miraba los escaparates con vestidos bonitos o anuncios de complejos turísticos en la playa y sentía un nudo en el pecho, pero enseguida se regañaba a sí misma. Más adelante, cuando tuviera su propio lugar, podría permitirse un poco más. Por ahora, era ahorrar, ahorrar y ahorrar. Sus padres no podían ayudarla. Su madre había quedado parcialmente paralizada después de un derrame cerebral, y su padre pasaba los días cuidándola en su apartamento de 2 habitaciones, al otro lado de la ciudad. Sloan los visitaba los fines de semana, llevaba comida y ayudaba a limpiar. Pedirles dinero ni siquiera se le cruzó por la cabeza. Al contrario, intentaba darles algo ella misma, aunque sus padres rechazaban la ayuda, diciendo que sus cheques del seguro social eran suficientes. No eran suficientes, obviamente, pero el orgullo no les permitía aceptar. Y entonces, hace 2 años, una mañana de septiembre, Sloan estaba sentada en la oficina de una agente inmobiliaria mirando las llaves sobre la mesa. Eran llaves pequeñas y comunes, con un llavero de plástico, pero para ella valían más que cualquier diamante. La agente inmobiliaria, una mujer de unos 40 años, con rostro cansado y el cabello teñido, empujó las llaves hacia ella y sonrió con calidez. «Felicidades, ahora son tuyas. Presentaremos la escritura en el condado esta semana, pero a todos los efectos, ya eres la propietaria». Sloan extendió la mano y tomó las llaves. Le temblaban los dedos. Las apretó en el puño y, de pronto, sintió un nudo en la garganta. «Dios, por favor, no dejes que llore aquí delante de extraños». Tragó saliva con fuerza, asintió y logró decir gracias. La agente hizo un gesto con la mano, le deseó suerte y empezó a guardar los documentos en una carpeta. Sloan salió a la calle y miró a su alrededor. Era un barrio suburbano normal. Nada lujoso. Edificios de altura media, un pequeño parque infantil, una tienda de conveniencia a la vuelta de la esquina, su edificio. Levantó la mirada hacia las ventanas del 3er piso. Allí, detrás de una de ellas, estaba su condominio. 700 pies cuadrados de felicidad absoluta. Subió las escaleras despacio, como si temiera que todo fuera un sueño. La llave se deslizó fácilmente en la cerradura. La puerta se abrió con un suave clic. Sloan cruzó el umbral y se quedó inmóvil. Olía a pintura fresca y a algo más. Quizá a nuevo. Paredes desnudas, suelos vacíos, ventanas sin persianas, pero era suyo. Caminó hasta el centro de la sala, giró lentamente sobre sí misma y empezó a reír. Primero en voz baja, luego más fuerte.
Después se secó las lágrimas y pensó, para esto fue todo el sacrificio. Lo primero que compró fue una pequeña caja fuerte resistente al fuego. La puso en el armario y guardó bajo llave todos sus documentos. La escritura, los papeles del cierre, el seguro de título. Todo estaba a su nombre. Sloan Gallagher, única propietaria. Releyó esos papeles una y otra vez, como si temiera que las letras fueran a desaparecer o a reorganizarse solas. Compró muebles poco a poco, un sofá-cama para tener donde descansar, una mesa, 2 sillas, una cómoda pequeña para su ropa. No quería televisor. ¿Para qué? Si podía verlo todo en su portátil. Pero si compró una cafetera expreso muy buena. Esa era su única debilidad, tomar café de verdad por la mañana, no ese barro instantáneo. En la cocina colgó cortinas claras con un pequeño estampado floral. Puso una alfombra barata, pero bonita, en el suelo. Vivía en paz, sin invitar nunca a nadie. Sus amigas pasaron un par de veces, se quedaron boquiabiertas, la felicitaron, pero Sloan sintió que no estaban del todo interesadas. Una tenía marido y 2 hijos. La otra tenía romances interminables y dramas constantes. Sloan simplemente disfrutaba el silencio. Llegaba a casa del trabajo, se cambiaba y se ponía pantalones deportivos, preparaba café y se sentaba junto a la ventana a mirar el patio, la gente, el cielo del atardecer, pensando, esto es mío. Casi un año pasó así. Sloan se instaló, se sintió cómoda y empezó a sentirse más segura. La ascendieron en el trabajo y ahora era contadora senior, con un mejor salario. Por fin tenía la oportunidad de ahorrar dinero otra vez, no para un condominio, sino para pequeños gustos. Compró una chaqueta bonita, fue a un salón de verdad y se hizo un corte de pelo estupendo. Su amiga Delaney la miró y silbó. ¿Qué te está pasando? ¿Estás enamorada o algo así? Sloan se rió y lo negó, pero un mes después se dio cuenta de que Delaney había sido una profeta. Conoció a Declan por casualidad. Bueno, no del todo por casualidad. Su hermana trabajaba en un departamento vecino y un día llevó a su hermano a una reunión de la empresa. Sloan solía sentarse en silencio en esos eventos corporativos, bebiendo un refresco y esperando una hora aceptable para irse. Pero entonces se le acercó un hombre de unos 35 años. Tenía un rostro agradable, una sonrisa tranquila, y empezó a conversar sobre el trabajo, la ciudad, el clima, cosas normales, pero hablaba con naturalidad, sin bromas baratas ni intentar ponerse demasiado personal demasiado rápido. Sloan se relajó y hablaron. Declan resultó ser ingeniero en una planta de fabricación, divorciado y sin hijos. Vivía solo, alquilando un apartamento, dijo. Mencionó que estaba cansado de las multitudes ruidosas y de las relaciones vacías, que quería algo real. Sloan lo escuchó y pensó que era demasiado bueno para ser verdad. Pero resultó ser genuinamente bueno, al menos al principio. Empezaron a salir. Declan la acompañaba a casa, la llamaba, la invitaba al cine o simplemente a caminar por el parque. No la bombardeaba con preguntas ni la presionaba. Cuando Sloan le contó que por fin había comprado su propio condominio, él se alegró de verdad por ella. Dijo que era un logro enorme y que debía sentirse orgullosa. No preguntó si podía mudarse con ella. No insinuó que vivir juntos sería una buena idea. Simplemente la apoyó. Sloan se enamoró, no de inmediato, pero sí profundamente. Le gustaba que con Declan todo fuera fácil y tranquilo, que él no intentara cambiarla ni moldearla, que dijera todas las cosas correctas sobre la igualdad y sobre cómo las personas en una relación debían mantener su individualidad. Cuando le propuso matrimonio 6 meses después, Sloan dijo que sí sin pensarlo demasiado. La boda fue modesta. Los padres de Sloan no pudieron asistir porque su madre se sentía mal. La madre de Declan, Bernadette, sí asistió. Era una mujer de unos 60 años, de cabello corto y complexión robusta, impecablemente vestida, con una manicura perfecta y un collar grueso de oro. Se movía con aire de autoridad, hablaba en voz alta e inmediatamente empezó a repartir consejos no solicitados sobre dónde celebrar la recepción, qué vestido debía elegir Sloan y qué flores encargar. Sloan escuchó al principio, dijo gracias con educación y luego hizo las cosas a su manera.
Bernadette frunció los labios, pero se quedó callada. Después de la boda, Declan se mudó con Sloan. Trajo muy pocas cosas: ropa, libros, su portátil. Dijo que podían tirar el resto, que todo era viejo e innecesario. Sloan se alegró de que no trajera un montón de trastos. Empezaron a arreglar el lugar juntos. Declan colocó estantes, arregló el fregadero de la cocina, compró una lámpara nueva. Sloan sintió que por fin no solo tenían un condominio, sino un verdadero hogar. Vivían en paz. Declan trabajaba hasta tarde. Sloan también se quedaba a menudo en la oficina hasta tarde. Los fines de semana cocinaban juntos, veían películas y a veces visitaban a la hermana de él o a las amigas de Sloan. Bernadette llamaba a su hijo casi todos los días, pero rara vez los visitaba. Pasó un par de veces, inspeccionó el condominio, criticó la distribución de los muebles y se fue. Sloan suspiró aliviada. Pero una noche, un mes después de la boda, Declan llegó a casa con aspecto preocupado. Sloan estaba preparando la cena, cortando verduras para una ensalada. Él entró en la cocina, la abrazó por detrás y apoyó la barbilla en su hombro. «Oye, necesito hablar contigo». Sloan se tensó. Él tenía un tono ligeramente culpable. «¿Qué pasó?» «Bueno, llamó mi mamá. Sus vecinos de arriba están haciendo una reforma completa. Taladros, martillazos. Es un ruido insoportable. Dice que no puede quedarse allí. No puede dormir. Tiene migraña. Estaba pensando que quizá podría quedarse con nosotros una semana, hasta que terminen la parte más pesada. ¿Te molesta?» Sloan dejó el cuchillo y se dio la vuelta. Declan la miraba esperanzado, casi con ojos de cachorro. Ella suspiró. «Una semana no es tanto». «Está bien, genial. Pero de verdad, solo una semana, ¿sí?» «Sí, claro. Gracias, cariño. Eres la mejor». Le dio un beso en la mejilla y fue a llamar a su madre. Sloan volvió a su ensalada, pero su ánimo ya estaba arruinado. No podía explicar por qué. Algo simplemente se le apretó por dentro. Una mala sensación que intentó sacudirse. Vamos. Viviría con su suegra una semana. No era para tanto. Bernadette llegó al día siguiente con 2 bolsas de viaje enormes, una caja llena de ollas y una bolsa grande de tela de la que sobresalían tallos de plantas. Declan la recibió en la entrada y la ayudó a subir sus cosas. Sloan se quedó en el pasillo mirando cómo su suegra inspeccionaba el condominio con el aire de una inspectora sanitaria. «Bueno, voy a instalarme. ¿Dónde voy a dormir?» «En el sofá, mamá. Se despliega y es cómodo». «Ya veremos». Bernadette entró en la sala, examinó el sofá, tocó la tapicería con los dedos y frunció el ceño. «Un poco firme, pero está bien. Sobreviviré. Es solo por poco tiempo». Sloan no dijo nada. Ayudó a preparar la cama y sacó una toalla limpia. La suegra asintió, dijo gracias y enseguida empezó a desempacar. Puso sus plantas en el alféizar de la ventana y llevó sus ollas a la cocina. Media hora después, cuando Sloan entró, descubrió que su suegra ya había reorganizado la mitad de sus armarios. «Bernadette, ¿por qué moviste todo?» «Así tiene más sentido, Sloan. Las sartenes deben estar a mano. No en el estante de arriba». «¿Cómo las alcanzaba siquiera?» «Las alcanzaba perfectamente». «Bueno, ahora está aún mejor». Sloan apretó los dientes y salió de la cocina. Esa noche, durante la cena, Bernadette empezó a preguntarle por su trabajo, su sueldo, sus planes. Sloan respondió con frases cortas mientras Declan llevaba la conversación. Entre pregunta y pregunta, la suegra comentó que las cortinas de la sala eran un poco apagadas, que la alfombra era demasiado pequeña y que, en general, el interior necesitaba una renovación. Sloan guardó silencio. Una semana, solo una semana, pero una semana se convirtió en 2, luego en 3. Bernadette afirmaba que llamaba a sus vecinos y que ellos decían que las reformas seguían. Declan suspiraba con compasión, y Sloan empezaba a hervir por dentro. Intentó hablar con su marido, pero él solo se encogió de hombros. «¿Qué quieres que haga?»
¿Que la tire a la calle, Declan? Ya ha pasado un mes. ¿Y qué? ¿Te sientes apretada? El condominio no es enorme, pero tampoco es diminuto. Es de una habitación, Declan. ¿Sabes a qué me refiero? Sloan comprendió que quejarse no servía de nada. Bernadette se instaló por completo como si estuviera en su propia casa. Se despertaba temprano y preparaba el desayuno, pero solo cosas que le gustaban a Declan. Sloan no comía avena, pero su suegra actuaba como si no se diera cuenta. Limpiaba el apartamento, lavaba la ropa, planchaba y seguía reorganizando cosas. Los zapatos de Sloan desaparecieron de la entrada y terminaron en una caja en el estante superior del armario. Los libros del estante fueron movidos a un gabinete. Su taza favorita de café, con gatitos dibujados, desapareció. Bernadette, ¿dónde está mi taza? Ah, la tiré. Estaba llena de grietas. Insalubre. No tenía grietas. Sí las tenía. Sloan, yo las vi. No te preocupes. Te compraré una nueva. Nunca lo hizo. Sloan tomó su café en una taza blanca genérica. Sintiendo una irritación sorda creciendo dentro de ella, intentó decirse que eran solo tonterías, cosas pequeñas por las que no valía la pena discutir, pero esas pequeñas cosas se acumulaban como una bola de nieve. Bernadette empezó a hacer comentarios sobre su peso. Sloan no era gorda. Era perfectamente normal, con algunas curvas suaves que nunca le habían molestado. Pero su suegra parecía no estar de acuerdo. Sloan, deberías comer menos por la noche. A tu edad, ya sabes, cada bocado de más se va directo a las caderas. Tengo 30 años, Bernadette. Exacto. Ya no tienes 20. Tienes que cuidarte. Mientras tanto, Declan devoraba una segunda porción y su madre lo observaba con adoración. Sloan se quedó sentada, empujando el arroz por el plato con el tenedor, pensando que un comentario más y perdería la cabeza. Pero aguantó. Esperaba que esas malditas reformas terminaran por fin y que Bernadette se fuera. Pero la construcción nunca terminó. 2 meses después, Sloan descubrió la verdad por accidente. Y fue tan vil, tan cínica, que al principio simplemente se negó a creerla. Ocurrió durante un fin de semana festivo. Declan había sido llamado al trabajo por una falla en los equipos de la línea de producción, y necesitaban a todo el equipo de ingeniería. Bernadette estaba sentada en la cocina, tomando café y hablando por celular. Sloan estaba en el dormitorio organizando el armario. La puerta de la cocina estaba ligeramente abierta, y la voz de su suegra llegaba con absoluta claridad. No, Brenda, hablo en serio. Lo vendí hace 2 meses. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Un apartamento de 2 habitaciones a las afueras. Vecinos ruidosos. Siempre se rompía algo. Pensé, ¿para qué lo necesito? Puse el dinero en una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Da muy buenos intereses y viviré cómodamente con eso. Y estoy viviendo aquí con Declan. A él no le molesta. La nuera me mira mal a veces, pero ¿qué más da? Se le pasará. No tiene a dónde ir. Sloan se quedó paralizada con una pila de suéteres en las manos. Se le cayó el estómago. Bajó los suéteres hasta el estante y escuchó. Sí, claro que es más fácil. ¿Para qué lidiar con el dolor de cabeza de ser dueña de mi propio lugar? Las cuotas de la comunidad, el mantenimiento, todo recaía sobre mí. Aquí es maravilloso. Vivo, cocino, limpio, hago lo que haga falta. Declan está feliz de tener a su mamá cerca. Y espero tener nietos pronto. ¿Dónde iba a estar, si no, cerca de mi hijo? Nietos. Un escalofrío recorrió la espalda de Sloan. Ella y Declan nunca habían hablado en serio sobre tener hijos. Lo habían mencionado de pasada, como algo para algún día, y Bernadette ya estaba haciendo planes. No, Brenda, no había ninguna obra en casa de los vecinos. Solo dije eso para que a Declan le resultara más fácil convencer a su esposa. Ya sabes cómo es. Es incómodo simplemente mudarse para siempre desde el primer momento. De esta forma, era solo por una semana, y luego todo encajó por sí solo. Sloan salió del dormitorio.
Avanzó por el pasillo despacio, como si caminara a través de barro espeso. La cabeza le zumbaba, un pitido le llenaba los oídos. Se detuvo en la puerta de la cocina y miró fijamente a su suegra. Bernadette estaba sentada de lado, con una sonrisa engreída en el rostro, todavía hablando por teléfono y riéndose. Entonces se giró, vio a Sloan y se sobresaltó. Su cara se torció durante una fracción de segundo, pero enseguida recuperó la compostura. «Brenda, te llamo luego». «Sí, sí». Dejó el teléfono, se puso de pie y alcanzó la cafetera, fingiendo que no había pasado nada. «¿Quieres café, Sloan? Vendiste tu condominio». Bernadette se quedó inmóvil un segundo, luego se dio la vuelta. Su rostro no mostraba vergüenza ni culpa, solo una confianza fría. «¿Y qué? Era mi propiedad. Tenía derecho. Dijiste que tus vecinos estaban reformando. ¿Y qué?» Declan estaba estresado y preocupado. «Pensé que así sería más fácil. ¿Para qué preocupar a mi hijo? Nos mentiste». «Ay, no le mentí a nadie. Solo omití algunos detalles. No es un delito». Sloan sintió algo caliente y furioso hirviendo dentro de ella. Cerró los puños y dio un paso adelante. «Dijiste que te quedarías una semana». «Una semana, Bernadette, y ya han pasado 4 meses». «¿Y qué? ¿Quieres que viva en la calle? Declan es mi hijo. Tengo derecho a estar con él. Este no es tu condominio. Es el condominio de mi hijo. Este condominio es mío». Bernadette entrecerró los ojos, dejó la cafetera sobre la encimera y cruzó los brazos. «Cariño, puedes pensar lo que quieras, pero tú y Declan ahora son una familia, lo que significa que este lugar pertenece a los dos. Y como su madre, tengo todo el derecho a estar aquí. No tienes ningún derecho. Eres una invitada aquí». «Ah, qué invitada tan orgullosa. Yo hago más por esta casa que tú. ¿Quién cocina? ¿Quién limpia? ¿Quién cuida de Declan mientras tú desapareces en el trabajo? Nunca te pedí que hicieras nada de eso. Y Declan sí. Él necesita tener a su madre cerca. Está acostumbrado a que lo cuiden». Sloan abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Comprendió que discutir era inútil. Bernadette no iba a admitir que estaba equivocada, mucho menos a disculparse. Simplemente estaba allí de pie, con esa mirada satisfecha, y quedaba perfectamente claro. Había llegado para quedarse. «Se lo voy a decir a Declan». Sloan por fin logró decirlo. «Díselo, pero me temo que estará de mi lado. Al fin y al cabo, es mi hijo». Sloan se dio la vuelta y se marchó. En el dormitorio, se sentó al borde de la cama y se cubrió la cara con las manos. Algo salvaje y amargo rugía en su pecho. Se sentía acorralada en su propia casa, el lugar por el que había trabajado 7 años agotadores para poder pagar. Y ahora, una extraña lo gobernaba como si no significara nada, sin siquiera molestarse en fingir educación. Esa noche intentó hablar con Declan. Esperó hasta que Bernadette entró en el baño y, con voz baja pero firme, dijo: «Tu madre vendió su condominio. No había ninguna construcción. Planeó mudarse aquí permanentemente desde el principio». Declan estaba sentado en el sofá, mirando su tableta. Levantó la vista y parpadeó. «¿Cómo lo sabes?» «La escuché hablando por teléfono». «Lo dijo ella misma». Declan suspiró y se frotó la cara con las manos. Sloan lo observó, esperando. Esperando que se indignara, que dijera: «¿Cómo pudo hacer eso? Nos engañó. Esto está mal». Pero Declan solo negó con la cabeza y dijo: «Estoy cansado. ¿Qué podemos hacer ahora? Ya lo vendió. No podemos deshacerlo». Declan, nos mintió. Sí, mintió. Tal vez mamá tenía miedo de que la rechazáramos. Intenta entenderla. Está sola. Es difícil para ella. No está sola. Tiene dinero. Podría alquilar un apartamento. ¿Para qué alquilar si aquí hay espacio? Aquí, Declan. Este es un condominio de una habitación. No hay espacio para 3 personas. Nos acomodamos de alguna manera. Yo no quiero vivir así.
Declan la miró durante mucho tiempo. Y en sus ojos, Sloan vio algo que no esperaba. No apoyo, no comprensión, sino irritación, cansancio y una absoluta falta de deseo de lidiar con nada. Sloan, es mi madre. No puedo echarla. No te estoy pidiendo que la eches. Te estoy pidiendo que le digas que busque su propio lugar. ¿Con qué dinero? Puso todo en el banco y los intereses no alcanzan para alquilar por aquí. Entonces puede alquilar una habitación o puede vivir con tu hermana. Megan tiene 2 hijos y un marido. Ellos tienen menos espacio que nosotros. ¿Y entonces se supone que yo debo aguantar esto? ¿Qué quieres que haga? Declan levantó la voz. ¿Tirar a mi madre a la calle? ¿Eso es lo que quieres que diga? Sloan apretó los labios. Algo se endureció dentro de ella, frío y sólido. Comprendió que la conversación había llegado a un callejón sin salida. Declan no tenía ninguna intención de cambiar nada. Para él, era simple. Su madre necesitaba un techo, así que se quedaba. El hecho de que Sloan se estuviera asfixiando en esa situación no le molestaba, o simplemente elegía no verlo. Desde ese día, Sloan dejó de intentar cambiar las cosas. Simplemente vivía con la mandíbula apretada e intentaba cruzarse con su suegra lo menos posible. Se iba al trabajo más temprano y volvía más tarde. Los fines de semana encontraba cualquier excusa para no estar en casa. Visitar amigas, ir de compras, caminar por el centro, cualquier cosa para evitar compartir el aire con Bernadette. Pero su suegra parecía oler su debilidad y empezó a presionar más. Dejó incluso de fingir que pedía permiso. Reorganizó los muebles de la sala. El sofá estaba ahora en otra pared. Tiró el cojín favorito de Sloan, diciendo que olía a polvo. Cambió las cortinas de la cocina por unas pesadas y oscuras que había traído de su antiguo lugar, haciendo que la cocina pequeña pareciera aún más pequeña. Sloan intentó protestar, pero siempre chocaba contra un muro. Bernadette fingía no entender por qué estaba molesta. Afirmaba que solo quería ayudar, que lo hacía todo por el bien del hogar. Mientras Sloan no hacía más que quejarse, Declan respaldaba a su madre. Bueno, no la apoyaba abiertamente, pero nunca se ponía del lado de su esposa. Solo se encogía de hombros, decía, «Mamá, ya basta», y cambiaba de tema. Lo peor eran los comentarios sobre la comida y el peso. Bernadette seguía cocinando solo lo que le gustaba a Declan. Comidas pesadas, grasientas, porciones enormes. Ella apenas comía, pero le servía una montaña a su hijo mientras a Sloan le ponía una cucharada y media, diciendo, «No, Sloan, tú de verdad no necesitas más. Ya te estás viendo un poco rellenita». Sloan no había subido de peso. En casa usaba pantalones deportivos viejos y camisetas holgadas porque quería estar cómoda. Pero para Bernadette, eso era una razón para destrozarla. Cuando yo tenía tu edad, era esbelta. El padre de Declan me miraba con orgullo. ¿Verdad, hijo? Declan asintió sin levantar la vista del plato. Sloan se atragantó con la comida. Se le fue el apetito, pero se obligó a comer solo para no darle munición a su suegra. Una noche, cuando Declan tuvo que quedarse otra vez hasta tarde en la planta, Bernadette decidió darle a Sloan una verdadera lección moral. Se sentó frente a ella, cruzó las manos sobre la mesa y empezó a explicarle cómo debía comportarse una esposa. Mira, Sloan, una mujer debe cuidarse. Sabes que para un hombre la belleza interior importa, ¿verdad? Sí, pero la belleza exterior también importa. Yo siempre me aseguré de mantenerme en forma para mi marido, siempre arreglada. Él adoraba el suelo que yo pisaba. Bernadette, no quiero hablar de esto. Pues deberías. Te vendría bien escuchar. Siempre te ves desaliñada. Sin maquillaje. Tu marido llega a casa del trabajo y tú pareces un espantapájaros. Debería darte vergüenza. Sloan se levantó de la mesa. Estaba hirviendo por dentro, con las manos temblando. Entró en el baño. Cerró la puerta con seguro y abrió el grifo. Se inclinó sobre el lavabo y miró su reflejo. Un rostro normal, un poco cansado, con ligeras ojeras, pero no feo, no un desastre, solo normal.
¿Por qué demonios tenía que justificar no parecer una modelo de Instagram? Se echó agua fría en la cara y salió. Bernadette ya estaba sentada frente al televisor, cambiando de canales. Sloan pasó de largo, se acostó en su cama y se cubrió con una manta. Quería desaparecer, hundirse en el suelo, estar en cualquier lugar menos allí. Pasaron los días, luego las semanas. Sloan sintió que algo dentro de ella moría lentamente. La alegría que había sentido la primera vez que entró en su condominio había desaparecido por completo. Ahora volvía a casa con el corazón pesado, abría la puerta y lo primero que hacía era escuchar dónde estaba su suegra. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué comentario desagradable la esperaba? Intentó hablar con Declan algunas veces más, pero él solo se molestaba. Decía que ella exageraba, que su madre solo velaba por ellos, que quería ayudar, y que Sloan era demasiado sensible y se tomaba las cosas demasiado a pecho. Me humilla, Declan. Ay, basta. Mamá es así. Es directa, pero se preocupa por nosotros. Se preocupa por ti. Me desprecia. Eres un disco rayado, Sloan. Estoy harto de esta conversación. ¿Podemos simplemente vivir en paz? Paz. Sloan quiso reír. ¿Qué clase de paz había cuando se sentía como una intrusa en su propia casa? Un día llegó a casa y encontró su bolsa de maquillaje movida del estante del baño al gabinete debajo del lavabo. La abrió y vio que su crema facial cara, que había comprado a mitad de precio durante una oferta, estaba a menos de la mitad, aunque esa misma mañana estaba casi llena. Sloan salió al pasillo y se encontró con Bernadette. La mujer acababa de salir del baño, con el rostro húmedo y luminoso, claramente cubierto de algo. Bernadette, ¿usaste mi crema facial? Ah, sí, me puse un poquito. ¿Y qué? Es mi crema. Vaya, qué tacaña puede ser. Para eso es la crema, para usarse. No querrás que me vea terrible, ¿verdad? Es cara. La compré como un gusto para mí. Ay, qué dramática. Cara. Barata. Crema es crema. Deberías usarla más seguido. Por cierto, tu piel se ve muy seca. Sloan la miró fijamente y de pronto comprendió que ya no podía soportarlo más. No quería aguantar ni un segundo más. Se acabó. Bernadette, por favor, no toques mis cosas. Ay, qué altiva. Bien, bien. No tocaré tu preciosa crema, aunque, entre tú y yo, ni siquiera es tan buena. Yo tengo una mejor. Entró en la cocina, y Sloan la oyó empezar a hacer sonar las ollas y tararear una melodía ligera y despreocupada, como si no hubiera pasado nada. Sloan se encerró en el baño, se sentó en el borde de la bañera y enterró la cara entre las manos. No estaba llorando. Solo estaba allí sentada, sintiéndose vacía y fría. Sabía que si nada cambiaba, se rompería, y la Sloan que había trabajado 7 años agotadores por su sueño sería borrada por completo. Esa misma noche, la gota que colmó el vaso cayó. Los tres estaban cenando. Bernadette había preparado pastel de carne y puré de papas. Le dio a Declan un plato enorme, tomó uno mediano para ella y le dio a Sloan una sola cucharada de puré y media rebanada de pastel de carne. Aquí tienes, Sloan. La cantidad justa para ti. Recuerda lo que te dije. Tienes que dejar de atiborrarte. Declan soltó una risita suave y siguió comiendo. Sloan miró su plato, luego a su suegra, luego a su marido. Algo hizo clic dentro de su cabeza. Yo no me atiborro, Bernadette. Como una persona normal. Ay, no te ofendas. Lo hago por tu bien. Me lo agradecerás cuando recuperes tu figura. Estoy en buena forma. Ajá. Claro. Ya he visto tu figura. ¿Te has mirado al espejo últimamente? Sloan se levantó despacio, dejó el tenedor, tomó su plato y caminó a la cocina. Tiró la comida directamente a la basura, dejó el plato en el fregadero, volvió al dormitorio, agarró su chaqueta y su bolso. ¿A dónde vas? Preguntó Declan. A casa de Delaney. Me quedaré esta noche. ¿Qué te pasa? Te ofendiste por una broma tonta. Sloan no respondió. Simplemente salió, cerró la puerta detrás de ella,
Bajó las escaleras y salió a la calle. Hacía frío. Caía una llovizna ligera. Caminó hasta la parada del autobús, subió y fue hasta el apartamento de su amiga. Delaney abrió la puerta, miró a Sloan una sola vez y enseguida supo que algo iba mal. La hizo pasar, la sentó en la cocina y preparó café. Sloan lo soltó todo. La suegra, las mentiras, cómo se sentía como una extraña en su propio condominio. Delaney escuchó, sacudiendo la cabeza, y finalmente dijo: «Escúchate, Sloan. Despierta. Te están usando. Tu condominio, tu espacio, y ellos están acampados allí como si fueran los dueños. Tienes que hacer algo». «¿Qué puedo hacer? Declan no se pondrá de mi lado». «Entonces quizás sea hora de averiguar si siquiera necesitas un marido así». Sloan se quedó callada. Esa pregunta llevaba días dando vueltas en su mente, pero le aterraba hacerla de verdad porque la respuesta era obvia y aterradora. Durmió en el sofá de Delaney. Por la mañana volvió a casa. Declan ya se había ido a la planta. Bernadette estaba sentada en la cocina leyendo una revista. Cuando vio a Sloan, asintió y dijo con naturalidad: «Bueno, ya se te pasó tu berrinche, ¿verdad? Bien. Hice sopa. ¿Quieres un poco?» Sloan pasó de largo, se quitó la chaqueta, se puso ropa cómoda y se acostó en su cama. Se cubrió con una manta y cerró los ojos. Sintió que algo dentro de ella había cambiado de forma irrevocable. Había cruzado una línea. Durante los siguientes días, Sloan vivió en un estado extraño y letárgico. Se levantaba, iba al trabajo, volvía, cenaba en silencio y se acostaba. Se esforzaba por no mirar a su suegra y no hablaba con Declan. Algo maduraba dentro de ella, algo que se volvía pesado, pero todavía no sabía qué era. Bernadette, al parecer, notó que su nuera ya no se defendía y se volvió completamente descarada. Dejó incluso de fingir educación. Daba órdenes. Dictaba todo. Qué cocinar, cuándo lavar la ropa, dónde debían estar las cosas. Declan lo aceptaba como si fuera completamente normal. De hecho, parecía satisfecho. Su mamá cocinaba. Su esposa estaba callada. Todo estaba bien. Una tarde, cuando Sloan estaba en el sofá leyendo un libro, Bernadette pasó por allí y de pronto se detuvo. La miró de arriba abajo y dijo pensativa: «Oye, Sloan, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que fuiste al ginecólogo?» Sloan levantó la vista, totalmente confundida. «¿Por qué necesitas saber eso? ¿Qué quieres decir con por qué? Tú y Declan llevan un año casados. Deberían estar pensando en hijos. El tiempo corre. Ya no eres tan joven. Tengo 30 años. Exacto, 30. Después de los 35 se vuelve mucho más difícil. Tienes que darte prisa». Sloan cerró el libro. «Bernadette, nosotros decidiremos cuándo tener hijos». «Sí. Sí, claro. Pero mientras deciden, el tiempo se escapa. Yo tuve a Declan a los 23, y gracias a Dios que lo hice. Ahora quiero nietos. Entonces ve a cuidar a los hijos de tu hija. Megan tiene 2. Quiero nietos de mi hijo. ¿Entiendes?» Sloan se levantó sin decir una palabra y se encerró en el baño. Abrió el agua fría y se salpicó la cara. Se miró en el espejo y pensó: ¿cuánto tiempo vas a soportar esto? ¿Cuánta humillación estás dispuesta a tragarte? Cuando volvió a la sala, encontró a Bernadette sentada en su lugar del sofá, hojeando una revista. Sloan se detuvo en la puerta. «Bernadette, yo estaba sentada ahí, así que siéntate en la silla. El sofá me va mejor. Me duele la espalda». Sloan apretó los puños, pero se quedó callada. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de golpe. Tenía un nudo en la garganta. Quería gritar, pero se contuvo. Sabía que si explotaba, Declan volvería a ponerse del lado de su madre. Diría que Sloan estaba exagerando, que su madre solo estaba cansada, que ella debía tener paciencia. Al día siguiente, cayó la gota definitiva. Sloan llegó a casa del trabajo un poco antes de lo habitual, abrió la puerta y de inmediato olió algo extraño, un olor dulce a limpiador químico.
Entró en la sala y se quedó paralizada. Bernadette estaba en medio de la habitación, empujando muebles como si fuera su propia casa. El sofá estaba contra la pared opuesta. La mesa estaba encajada junto a la ventana, y en lugar de la cómoda, ahora había un sillón horrible que su suegra había arrastrado de quién sabe dónde. La cómoda estaba volcada en el suelo. ¿Qué estás haciendo? La voz de Sloan era baja, pero afilada como una navaja. Bernadette se dio la vuelta, se limpió las manos en el delantal y sonrió. Ah, ya llegaste. Bueno, pensé en refrescar un poco el ambiente. Tú misma dijiste que se estaba volviendo aburrido, así que decidí cambiarlo. Creo que se ve mejor, mucho más luminoso. Yo no te pedí que movieras nada. Ah, decidí hacerlo yo misma. Llamémoslo una pequeña sorpresa. Sloan se acercó a la cómoda y la levantó. Era pesada, pero pudo hacerlo. La empujó de vuelta a su lugar original y luego se volvió hacia su suegra. Pon todo como estaba. Ay, no seas así. Pruébalo un tiempo. Quizá te guste. Ponlo de vuelta ahora mismo. Bernadette frunció los labios. Un destello de irritación pasó por sus ojos. Sabes, Sloan, te tomas demasiadas libertades. Estoy intentando hacer cosas buenas por ustedes. Quiero que todo esté bonito y tú solo me miras con asco. Nunca te pedí que hicieras nada. Te pedí que no tocaras mis cosas, que no movieras los muebles y que no te metieras en mi vida. ¿Tu vida? La suegra soltó una burla. Cariño, ahora estás casada con mi hijo. Así que ya no es solo tu vida. Es nuestra. Este es mi condominio. Puede que el condominio sea tuyo, pero el marido nos pertenece a las dos, y yo tengo derecho a estar junto a mi hijo. Sloan sintió que todo hervía hasta desbordarse. Le temblaban las manos. Su respiración se aceleró. Se dio la vuelta, salió de la habitación, se sentó a la mesa de la cocina y enterró la cara entre las manos. Quería llorar, pero no salían lágrimas. Solo había rabia, amarga y pesada. Esa noche, cuando Declan llegó de la planta, Sloan intentó hablar por última vez. Esperó hasta que su suegra fue al baño, y con voz baja pero firme dijo: «Tu madre movió todos los muebles hoy sin preguntar». Declan se quitó las botas, entró en la sala, miró la nueva distribución y se encogió de hombros. ¿Y qué? Se ve bien. De hecho, se siente un poco más abierto. Declan, es mi condominio. Ella no tiene derecho a hacer lo que quiera con él. Ay, déjalo ya. Solo movió algunos muebles. No vendió el lugar. ¿Por qué te alteras tanto? Me altero porque estoy harta de que nadie en esta casa me escuche. Sloan, basta. Mamá solo intentaba hacerte un favor. ¿Un favor? Hace todo lo posible para hacerme la vida miserable. Declan levantó la voz. Basta. Estoy harto de tus quejas constantes. Todos los días es lo mismo. Mamá hizo esto. Mamá hizo aquello. ¿Y si el problema eres tú, no ella? Sloan se quedó completamente inmóvil, mirando a su marido como si no lo reconociera. El Declan del que se había enamorado había desaparecido por completo. Todo lo que quedaba era un extraño que elegía a su mamita y ni siquiera intentaba entender a su propia esposa. ¿De verdad crees eso? Sí, lo creo. Mamá se parte la espalda. Cocina, limpia, y tú estás siempre amargada. Ya va siendo hora de que empieces a valorar lo que la gente hace por ti. Nunca le pedí que cocinara ni limpiara. Le pedí que se fuera. Otra vez con lo mismo. Declan golpeó la mesa con el puño. Que se vaya. Que se vaya. ¿A dónde? ¿A la calle? Que alquile un apartamento. ¿Con qué dinero? Ya te lo expliqué. Entonces puede vivir con tu hermana. No hay espacio en casa de mi hermana. ¿Y aquí sí hay espacio? En mi condominio de una habitación, ¿hay espacio para 3 personas? Sloan, este ya no es solo tu condominio. Somos una familia. Y mi madre forma parte de esta familia. No, Declan. Este condominio es mío. Lo compré con mi propio dinero. 7 años ahorrando.
Tú te mudaste después de la boda y tu madre debía quedarse una semana. Una semana, Declan. Y ya han pasado 3 meses y medio. Declan se puso pálido. La miró como si la estuviera viendo por primera vez. Luego exhaló lentamente y dijo, ¿sabes qué, Sloan? He decidido que necesitamos vivir separados por un tiempo. Sloan se quedó atónita. ¿Qué? ¿Me oíste? Vivir separados. Tómate un tiempo, cálmate, piensa en cómo estás actuando, y yo voy a decidir si siquiera quiero lidiar con este drama. ¿De qué estás hablando? Declan no respondió. Entró en el dormitorio y empezó a arrancar la ropa de Sloan del armario. Suéteres, jeans, camisetas. Lo metía todo con agresividad en una bolsa negra de basura. Sloan se quedó en la puerta, incapaz de creer lo que veía. Declan, ¿qué estás haciendo? Empacando tus cosas. Te vas a quedar en casa de tu amiga 1 o 2 semanas. Vas a pensar en lo que has hecho y luego volverás a pedir disculpas. ¿Disculpas por qué? Por faltarle al respeto a mi familia, por comportarte como una niña egoísta. Seguía metiendo sus cosas violentamente en la bolsa, impulsado por la ira. Sloan lo observó y de pronto sintió que algo dentro de ella cambiaba por completo. No era ira. No era dolor. Era otra cosa. Fría, precisa y afilada. Bernadette salió al pasillo. Obviamente había oído el alboroto. Se quedó junto a su hijo, cruzó los brazos y miró a Sloan con una expresión triunfal. Una sonrisa engreída, apenas visible, le jugaba en los labios. Ahí estaba su victoria. La nuera expulsada. El territorio completamente conquistado. Declan tomó otra bolsa y empezó a tirar los zapatos de Sloan dentro, murmurando, ya verás. Cuando vivas sola por un tiempo, te darás cuenta de la suerte que tienes. Un hogar, un marido, gente cuidando de ti, y tú siempre quejándote. Sloan simplemente observó. Vio a su marido tirar sus pertenencias en bolsas de basura. Vio a su suegra engreída, sin siquiera intentar ocultar su satisfacción. Y entonces algo la inundó. No furia, no histeria, sino una calma helada, casi alegre. Empezó a reír. Primero en voz baja, luego más fuerte. Después reía de forma histérica. Rió hasta que las lágrimas se le acumularon en los ojos. Se apoyó en el marco de la puerta, riendo porque le temblaban las piernas. Declan se quedó congelado, sosteniendo un suéter en la mano. Bernadette frunció el ceño. Ambos la miraban como si hubiera perdido la cabeza. Ella siguió riendo hasta quedarse sin aliento. Luego se secó las lágrimas, respiró hondo y habló despacio, con claridad y brutalidad. Este es mi condominio, idiota. Agarra a tu madre y lárguense de aquí, los dos. El silencio fue ensordecedor. Declan abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Bernadette se puso pálida. Sloan se enderezó y, por primera vez en meses, se sintió como la dueña, no como una invitada, no como una intrusa. La dueña. Declan fue el primero en reaccionar. Dejó caer el suéter al suelo y dio un paso hacia ella. ¿Estás loca? ¿Cómo te atreves? Me atrevo a echarte de mi condominio. La escritura está a mi nombre. Solo vives aquí gracias a mí. ¿Quién te crees que eres? Soy tu marido. Un marido que acaba de intentar echarme de mi propia casa. Que eligió a su mamita y ni siquiera intentó escucharme. Bernadette se abalanzó hacia adelante, con el rostro retorcido de rabia. Mocosa malagradecida. Yo hice todo por ustedes. Cociné. Limpié. Me partí el lomo. Yo no te pedí ni una maldita cosa. Te metiste aquí sin permiso y te apoderaste de la casa de otra persona. Te voy a dar una lección. La suegra se lanzó hacia la encimera de la cocina, agarró una sartén pesada que había quedado sin lavar desde el almuerzo y la levantó para golpearla. Sus ojos ardían de furia, su boca estaba torcida. Sloan vio que era capaz de cualquier cosa con tal de mantener el control. Pero Sloan no se inmutó. Sacó su teléfono del bolsillo, desbloqueó la pantalla, abrió la cámara y apuntó directamente a su suegra. Bernadette se quedó congelada a mitad del movimiento.
La sartén quedó suspendida en el aire. Miró el teléfono y se le fue todo el color del rostro. La agresión se ve muy bien en cámara, dijo Sloan, con voz baja, pero inquebrantable. El vídeo ya se está subiendo a la nube y tengo una copia de seguridad. Si me tocas, tendré pruebas y no dudaré en presentar cargos. Tú no te atreverías. Oh, claro que me atrevería. Soporté tus insultos y tu basura durante 4 meses. Pero se acabó. Bernadette bajó lentamente el brazo. La sartén golpeó el borde de la encimera y cayó al suelo con un fuerte estruendo. La suegra respiraba con dificultad. Declan miraba de una mujer a la otra, completamente paralizado. Sloan dejó de grabar, pero mantuvo el teléfono apretado en la mano, donde ellos pudieran verlo. Tienen 3 días, dijo. En 3 días no quiero ver a ninguno de los dos aquí. Ni sus trastos, ni su olor, ni una sola huella. Estás loca, explotó Declan. No puedes echar a mi madre así como así. Mírame. Es mi condominio, mío, y tengo el derecho absoluto de decidir quién vive aquí y quién no. Soy tu marido. Por ahora. Pero si no se han ido en 3 días, pediré el divorcio. Y créeme, no hay nada que dividir. Este condominio es propiedad prematrimonial. No hay acuerdo prenupcial, pero tu préstamo de $15,000 del carro sí podemos dividirlo. ¿Puedes pagar esas cuotas tú solo? Declan se puso blanco como un fantasma. Sloan sabía que le costaba pagar esa cuota mensual, y la idea de quedarse con ella él solo lo aterraba. ¿Me estás amenazando? No, estoy poniendo límites, algo que debí haber hecho hace 4 meses. Ahora desaparezcan de mi vista, los dos. Bernadette intentó cambiar al papel de víctima. Su voz se volvió quejumbrosa. Las lágrimas se le acumularon en los ojos. Sloan, ¿qué estás diciendo? Yo no hice nada de esto a propósito. Solo quería ayudar. ¿A dónde se supone que vaya ahora? No tengo a dónde ir. No es mi problema. Tienes una cuenta de ahorros de alto rendimiento. Alquila un apartamento. Si no alcanza, alquila una habitación o vete a vivir con Megan. Ya te las arreglarás. No soy responsable económicamente de ti, Declan. Bernadette se volvió hacia su hijo. Dile algo. No vas a dejar que me tire a la calle. Declan se quedó allí, con los puños apretados, la cara roja y las venas del cuello marcadas. Pero mantuvo la boca cerrada porque sabía que Sloan tenía razón. El condominio era de ella, y si intentaba pelear contra ella, ella pediría el divorcio, lo que significaba un dolor de cabeza enorme. El préstamo del carro, pagar alquiler, empezar desde cero. 3 días, repitió Sloan. Después de eso, tomaré medidas legales. Se dio la vuelta, entró en la cocina, se sentó a la mesa y dejó el teléfono frente a ella. Le temblaban las manos, pero no de miedo ni de ira. Era alivio. Por fin había dicho lo que necesitaba decir. Por fin los había puesto en su lugar. Voces apagadas llegaban a través de la pared. Declan y Bernadette susurraban, discutían. Luego, la puerta del dormitorio se cerró de golpe. Sloan miró por la ventana hacia el patio oscuro y las luces dispersas de la calle. Comprendió que acababa de ocurrir algo profundo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía ella misma. No una sombra, no una extensión de su marido, no un saco de boxeo para su suegra, ella misma. Esa noche, Declan intentó entrar en la cocina. Sloan estaba sentada allí, sosteniendo una taza de café. Él se detuvo en la puerta, cambió el peso de un pie al otro y dijo con voz culpable: «Oye, quizá no deberíamos hacer esto tan de golpe. Podríamos hablarlo con calma». No hay nada que hablar. 3 días. Sloan, por favor, intenta entender a mamá. Tu madre mintió, me insultó e intentó echarme de mi propia casa, y tú se lo permitiste. Así que no quiero escuchar ni una palabra más. O te vas, o pido el divorcio. No puedes destruir nuestra familia así. Tú la destruiste el día que elegiste a tu madre por encima de tu esposa. Declan se quedó allí un segundo. Luego se dio la vuelta y se fue. Sloan terminó su café, lavó la taza y durmió en el sofá de la sala.
Cerró la puerta con seguro. No durmió bien, pero despertó con la mente clara. Los 2 días siguientes pasaron en un silencio espeso y tenso. Bernadette empacó sus bolsas con un dramatismo teatral y gemidos exagerados. Declan caminaba con aire sombrío, casi sin decir palabra. Sloan permaneció con el rostro de piedra. Iba al trabajo, volvía y se mantenía apartada de ellos. No iniciaba conversaciones e ignoraba los intentos patéticos de su suegra por provocar lástima. La tarde del tercer día, finalmente se fueron. Declan pidió un Uber extra grande. Cargaron las bolsas y las cajas. Bernadette intentó decir algo venenoso antes de salir, pero Sloan se quedó de pie en la puerta, con expresión vacía, y no respondió. Cuando la puerta se cerró con un clic detrás de ellos, Sloan se apoyó contra el marco y soltó el aire. Fue la respiración más fácil que había tomado en meses. Sloan caminó lentamente por su condominio. El dormitorio, la cocina, el baño, todo estaba donde debía estar. Todo era suyo. Se detuvo en medio de la habitación y sintió que se le formaba un nudo en la garganta. No por tristeza, sino por alivio absoluto. Se sentó en el sofá y miró a su alrededor. Tendría que volver a ponerlo todo como estaba, quitar las horribles cortinas que su suegra había colgado, comprar una nueva taza de café. Había mucho que restaurar, pero se sentía bien. Era como volver a sí misma. Al día siguiente, fue al juzgado del condado y presentó la demanda de divorcio. El divorcio avanzó sorprendentemente rápido. Declan no se opuso. Casi parecía estar esperando que ella cambiara de opinión, esperando que llamara y dijera, «Está bien, vuelve. Olvidemos esto». Pero esa llamada nunca llegó. Sloan permaneció en silencio, y ese silencio, más que cualquier explicación, dejó claro que no había vuelta atrás. Se vieron una vez más en la oficina del abogado para firmar los papeles finales. Declan se veía descuidado, sin afeitar. Sloan, en cambio, estaba elegante y serena. Él intentó hablar, decir algo sobre arreglar las cosas, sobre haber comprendido sus errores. Sloan lo miró durante un largo momento y le dio una respuesta breve. Demasiado tarde, Declan. Él apretó los labios y apartó la mirada. No volvieron a hablar. No había nada que dividir. El condominio era de ella. Comprado antes del matrimonio. Apenas tenían bienes compartidos, muebles viejos, electrónicos baratos, nada de valor. Declan no pidió pensión. Quizás sabía que estaba equivocado. O quizás simplemente estaba agotado. El único momento desagradable fue el intento de extorsión de Bernadette. Llamó a Sloan 2 semanas después de mudarse y exigió una compensación por las facturas de servicios y por el trabajo que había dedicado a mantener la casa. Su voz era arrogante y segura. Sloan, tienes que entender que viví con ustedes 4 meses. Electricidad, agua, calefacción, todo eso cuesta dinero, y creo que deberías compensarme al menos la mitad. Sloan escuchó, asombrada de que alguien pudiera ser tan descarada. Bernadette, viviste en mi casa sin mi consentimiento. No te invité a quedarte más de 1 semana, así que no te debo ni un centavo. Ah, ya veo. Bueno, te demandaré por daño emocional. Me insultaste. Me humillaste. Adelante, dijo Sloan. Solo recuerda que tengo un vídeo de ti intentando golpearme con una sartén, y testigos que pueden confirmar que actuabas como si fueras dueña de mi propiedad. Además, puedo contrademandarte por las cosas que destruiste. ¿Recuerdas mi taza, mi crema facial cara, los cojines que tiraste? La lista es larga. Silencio absoluto al otro lado de la línea. Luego la suegra murmuró algo y colgó. Nunca volvió a llamar. Sloan sonrió y bloqueó su número. 2 meses después, el divorcio quedó finalizado. Sloan recibió la sentencia por correo, miró la firma del juez y sintió que un peso enorme se le quitaba de los hombros. Era libre, soltera de nuevo y otra vez al mando de su propia vida. Por Delaney, se enteró de que Declan y su madre se habían mudado inicialmente a la casa de su hermana Megan. Delaney conocía a una compañera de trabajo de Megan que contó todos los detalles. Megan no estaba nada contenta.
Una casa de 2 habitaciones, un marido, 2 hijos, y de repente 2 bocas más que alimentar. Bernadette intentó imponer sus reglas allí también. Reorganizó cosas. Criticó cómo Megan criaba a sus hijos y daba consejos sin parar. Megan duró exactamente 3 semanas. Entonces sentó a su familia y le dijo a su hermano directamente: Declan, te quiero, pero mamá tiene que irse. Si se queda, voy a terminar en un psiquiátrico. El marido de Megan la apoyó. Declan intentó discutir, pero pronto comprendió que allí tampoco eran bienvenidos. Se fueron. Declan alquiló un estudio diminuto y deteriorado cerca de un parque industrial, gastando casi la mitad de su sueldo en alquiler. Bernadette intentó mudarse con él, pero él duró exactamente una semana antes de decirle que ya no podía más, que necesitaba espacio, que estaba agotado. Su madre se ofendió profundamente, montó un berrinche enorme, lo llamó malagradecido, pero Declan no cedió. Al parecer, su vida con Sloan y haberla perdido sí le había enseñado una lección. Bernadette intentó quedarse con parientes lejanos, primero una prima, luego un sobrino. Pero ¿a dónde iba? La recibían con frialdad y solo le permitían quedarse unos días. Todos recordaban su personalidad tóxica, su necesidad de mandar a la gente y su total incapacidad para vivir en paz. Después de un mes dando vueltas, terminó alquilando una habitación en una casa compartida bastante dudosa. 6 dormitorios, una cocina compartida, un baño. Sus compañeros de casa resultaron ser aún más conflictivos que ella. Una anciana de la habitación de al lado gritaba a las paredes a las 3 de la madrugada. El hombre del pasillo bebía mucho y le gritaba al televisor durante los partidos de fútbol americano. Los universitarios de arriba hacían fiestas ruidosas. Bernadette intentó mandarles también, pero pronto comprendió que allí nadie le tenía miedo. Una vez intentó regañar a una compañera de casa, y la mujer la insultó con tanta agresividad que Bernadette se quedó encerrada en su habitación, pálida y aterrada, durante una semana. Sloan escuchó todo esto por Delaney y sintió algo extraño. No regodeo, más bien una sensación de justicia. Al final del día, las personas que intentaron echarla de su propia casa ahora vagaban sin rumbo. La vida volvió lentamente a la normalidad. Sloan puso su condominio exactamente como antes. Movió los muebles de vuelta, colgó sus propias cortinas y compró una nueva taza de café con un gato naranja, incluso más bonita que la anterior. Iba al trabajo, volvía a casa, y cada vez que abría la puerta principal, sentía una felicidad tranquila y profunda. Silencio, orden, sus reglas. Una noche, sentada junto a la ventana con una taza de café, decidió que necesitaba cambiar algo. No de forma radical, solo un poco. Había vivido demasiado tiempo en modo supervivencia y ahorro. Era hora de añadir algo de color. El fin de semana fue a Home Depot, miró muestras de pintura durante mucho rato y eligió un verde azulado brillante e intenso, el color exacto que había querido cuando compró el condominio por primera vez. En aquel entonces, se había acobardado. Pensó que era demasiado atrevido. Ahora se lanzó. Pintó la sala ella misma. Durante 2 semanas, por las noches, subía el volumen de la música, se ponía una camiseta vieja y pintaba las paredes con alegría. El vecino de abajo golpeó el techo con una escoba un par de veces, pero Sloan solo sonrió y bajó el volumen un poco. Cuando terminó, retrocedió hasta la puerta y miró la habitación. Estaba transformada. Se veía viva, luminosa, exactamente como ella la había imaginado. Ahora sí es un verdadero hogar, dijo en voz alta, sonriendo. Una semana después ocurrió algo inesperado. Sloan volvía del trabajo y entraba en su edificio cuando oyó un maullido patético. Miró alrededor. Acurrucado junto al radiador del vestíbulo había un gatito naranja diminuto. Estaba sucio, flaco y tenía los ojos llenos de terror. Sloan se agachó y extendió la mano. El gatito retrocedió y siseó, pero no tenía a dónde correr. Ella lo levantó con cuidado, lo envolvió en su bufanda y lo llevó arriba. Lo bañó, le dio de comer y preparó una manta vieja en el sofá. El gatito comió con desesperación, luego se enroscó como una bolita y se quedó dormido, ronroneando suavemente. Sloan lo miró y pensó que tal vez era una señal.
Había estado sola durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo era cuidar de alguien sin obligación, sin que la forzaran, solo porque quería hacerlo. Lo llamó Rusty. No muy original, pero bonito. Rusty se acostumbró rápido al lugar. Corría por el condominio, perseguía reflejos en la pared y dormía en su regazo. Por las noches, Sloan se sentaba en el sofá, acariciaba al gato y sentía que algo dentro de ella se derretía. La ira, el resentimiento, la decepción, todo se iba desvaneciendo. Solo quedaba paz. Sus amigas notaron el cambio. Delaney le dijo un día: «Te ves diferente. Sigues siendo tú, pero más ligera». No sé cómo explicarlo. Sloan se encogió de hombros. Solo me deshice de Declan y de todo lo que me impedía ser yo. Delaney asintió, comprendiendo. Estaban sentadas en la cocina de Sloan tomando café, y Rusty dormía en el alféizar de la ventana. Afuera llovía, la primera lluvia fuerte de la temporada. Las gotas pesadas golpeaban el cristal, y la ciudad parecía quedarse dormida. Había pasado más de un año desde el divorcio. Sloan estaba en el trabajo revisando informes financieros cuando Megan, la hermana de Declan, la llamó. Sloan se sorprendió. Nunca habían sido cercanas. Megan era educada, pero distante. Y después del divorcio, Sloan definitivamente no esperaba saber de ella. «Hola, Sloan, perdón por molestarte. Solo quería contarte algo». «Te escucho». «Es sobre Declan y mamá. Están muy mal. Declan apenas llega a fin de mes. Alquila ese estudio horrible y barato. Está teniendo problemas en la planta y mamá sigue viviendo en esa casa compartida. Me llama todos los días para quejarse. Ya ni sé qué decirle. ¿Por qué me cuentas esto? Para que sepas que hiciste lo correcto. Al principio pensé que estaba siendo dura, que quizá ustedes podían arreglarlo. Pero después de tener a mamá viviendo conmigo, lo entendí. Es insoportable. Y Declan es un hombre adulto actuando como un niño de mamá. Hiciste bien en alejarte». «¿De verdad?» Sloan le dio las gracias y colgó. Sintió una calma extraña. No triunfo, no burla, solo la certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta. Si se hubiera quedado, se habría roto por completo. Mientras tanto, en el trabajo las cosas iban de maravilla. Sloan fue ascendida de nuevo. Ahora era la contadora principal. Su salario aumentó. Estaba ahorrando con fuerza otra vez, y estaba pensando en comprar un carro, no uno nuevo, sino uno propio, para poder ir a donde quisiera sin depender del transporte público ni de Uber. También se inscribió en clases de italiano. Siempre había querido aprender un idioma nuevo para viajar al extranjero, pero nunca había tenido tiempo. Ahora sí. 2 veces por semana se sentaba en un pupitre junto a estudiantes más jóvenes, estudiando gramática y frases conversacionales. Su profesora, una mujer vibrante de unos 50 años, la elogió. «Sloan, tienes una gran pronunciación y una memoria excelente. Sigue así y en 6 meses podrás viajar a Roma sin preocuparte por cómo pedir comida». Sloan sonrió. No estaba planeando un viaje todavía, pero la idea de poder hacerlo, de tener opciones, la reconfortaba. Un fin de semana decidió visitar a sus padres. Había pasado un tiempo. Empacó una bolsa de comida, tomó el autobús y cruzó la ciudad. Su padre abrió la puerta, la abrazó y llamó a su madre. Ella estaba sentada en un sillón, cubierta con una manta, y su rostro se iluminó al ver a Sloan. Su habla seguía siendo un poco arrastrada, pero hizo todo lo posible por preguntarle sobre el trabajo y su vida. Sloan les contó lo principal. Mantuvo los detalles del divorcio breves. No funcionó. Nos separamos. Sus padres no insistieron en saber más. Vieron que su hija estaba en paz, y eso fue suficiente. Su padre preparó café y su madre extendió la mano y apretó la de Sloan. «¿Eres feliz?», logró decir con esfuerzo. Sloan lo pensó. ¿Feliz? Probablemente. Sí. Ya no sentía aquel peso aplastante que la había asfixiado durante los últimos meses de su matrimonio. No sentía que estuviera viviendo mal ni cometiendo errores.
Simplemente estaba viviendo, y eso era bueno. Sí, mamá, soy feliz. Su madre asintió y le apretó la mano con más fuerza. Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero las contuvo. Sloan la abrazó con cuidado y comprendió que necesitaba visitarlos más seguido. Los padres no están para siempre, y cada visita es un regalo. Tomaron café en la cocina. Su padre contó historias sobre los vecinos y noticias del barrio. Sloan escuchó y sintió una calidez profunda. Esto era real, simple, sin intenciones ocultas. Su familia, pequeña, pero suya. Esa noche, cuando regresó a su condominio, encendió la luz, se quitó el abrigo y entró en la sala. Rusty dormía en el sofá, enroscado como una bolita. Cuando vio a su dueña, se estiró, bostezó y empezó a ronronear fuerte. Sloan le rascó detrás de las orejas, se acostó junto a él y miró al techo. Silencio. Su silencio. Su hogar, su vida. Recordó cómo 2 años atrás había estado en esa misma habitación con las llaves en la mano, pensando que aquello era la cima de la felicidad. Luego había perdido esa sensación. Pero ahora la había recuperado. Solo que era diferente. No era solo la alegría de tener una propiedad. Era la certeza absoluta de que era dueña de su propio destino. Que nadie tenía derecho a tomar su espacio, imponerle sus reglas ni faltarle al respeto. ¿Valió la pena todo el estrés? Sí. ¿Valió la pena dejar a su marido? Sí. Porque Declan no era el hombre que ella creía, y era mejor descubrirlo ahora que dentro de 10 años, cuando ya no hubiera vuelta atrás. Sloan cerró los ojos. Rusty se acomodó sobre su pecho, vibrando con su ronroneo. Mientras se quedaba dormida, pensó que mañana debía pasar por Target para comprar una nueva alfombra de baño. La vieja se estaba deshilachando. Y necesitaba revisar los anuncios de CarMax en línea. Quizá encontraría una buena oferta, planes, el futuro. Todo estaba en sus manos. Nadie volvería a interferir, imponerle sus opiniones ni invalidar sus deseos. Era libre, y esa libertad valía 1000 veces más que cualquier relación construida sobre sacrificio y humillación. Unos meses después, Sloan finalmente compró un carro usado en excelente estado. Un sedán plateado y elegante que amó desde el momento en que lo probó. Tuvo que acostumbrarse a conducir otra vez. Tenía licencia, pero le faltaba práctica. Al principio manejaba con cautela por el vecindario, pero pronto circulaba con confianza por la autopista. Los fines de semana recorría la ciudad, explorando barrios que nunca había visto. Un viernes decidió ir en carro hasta los Outer Banks simplemente porque sí. Se tomó un día libre, metió una bolsa de viaje en el maletero y aseguró a Rusty en su transportadora. Ahora lo llevaba a todas partes. Condujo todo el día, compró comida rápida en el camino y disfrutó el paisaje. Llegó al final de la tarde, se registró en un motel que aceptaba mascotas, justo frente a la playa, y salió a la arena. El océano Atlántico se veía oscuro, casi azul marino. Las olas rompían con un rugido profundo y rítmico, y el viento salado le azotaba el cabello. Sloan se quedó de pie en la orilla, respirando el aire del océano, pensando que hacía muchísimo tiempo que no se sentía tan viva. Antes, se suponía que todo debía estar estructurado. Trabajo, casa, marido, obligaciones. Pero no había felicidad en eso. Ahora no tenía marido ni obligaciones con nadie. En cambio, tenía el océano, un carro, un gato naranja y la sensación innegable de que su vida apenas estaba comenzando. Pasó 3 días en los Outer Banks. Caminó por el paseo marítimo, tomó café en cafeterías locales y leyó una novela de bolsillo en la playa. Rusty olfateó la arena con cautela y miró las olas con profunda desconfianza. Sloan se rió, le tomó fotos y se las envió a Delaney. Delaney respondió con emojis llorando de risa y dijo que estaba tremendamente celosa. Sloan no quería volver, pero tenía que hacerlo. El trabajo la esperaba, y al final, no hay lugar como el hogar. Sloan empacó su bolsa, puso a Rusty en el sedán y empezó el viaje de regreso. En la autopista, pensó que debería hacer viajes por carretera más a menudo. Quizá ir a las montañas Blue Ridge después,
o conducir hasta Charleston un fin de semana. El mundo era enorme, y había pasado tanto tiempo atrapada entre cuatro paredes que casi había olvidado lo que era simplemente conducir y mirar alrededor. En casa la recibió el silencio familiar. Su condominio limpio y tranquilo, donde todo estaba exactamente en su lugar. Sloan deshizo el equipaje, alimentó al gato y se sentó junto a la ventana. Miró las luces de la ciudad parpadeando al anochecer, las ventanas de los edificios al otro lado de la calle, y pensó que aquello era la verdadera felicidad. No ruidosa, no llamativa, sino tranquila, cotidiana. La alegría de simplemente estar bien. De no tener que justificar su existencia ante nadie. De no tener que adaptarse, aguantar ni apretar los dientes. La alegría pura de simplemente existir. Había pasado más de un año desde el divorcio. Sloan rara vez pensaba en Declan. A veces lo veía de lejos. Charlotte no era tan grande como para que nunca se cruzaran. Una vez se miraron a los ojos en Harris Teeter. Él empujaba un carrito de compras. Se veía agotado. Vio a Sloan y le hizo un gesto incómodo con la cabeza. Ella le devolvió el gesto y siguió caminando por el pasillo. Nada. Sin ira, sin lástima, solo un extraño al que antes estuvo unida. Solo oyó retazos sobre Bernadette. Una conocida en común le contó a Delaney que la suegra seguía viviendo en aquella caótica casa compartida, quejándose constantemente de lo injusta que era la vida. Había intentado volver a vivir con Declan, pero él se negó. Le dijo que había terminado, que estaba cansado de hacerle de niñero. Bernadette montó un escándalo. Dejaron de hablar por un tiempo, finalmente hicieron las paces, pero mantuvieron la distancia. Ella quedó atrapada en aquella habitación diminuta, rodeada de compañeros hostiles y expectativas destrozadas. Sloan no sintió victoria al escuchar eso. Más que nada sintió una especie de tragedia, porque todo pudo haber sido muy diferente. Si Bernadette hubiera actuado como una persona decente desde el principio, si Declan no hubiera sido tan cobarde, todo habría podido funcionar. Pero ellos tomaron sus decisiones y Sloan tomó la suya. Y ahora todos estaban cosechando lo que habían sembrado. Se sirvió una taza de café, tomó su taza del gato naranja y salió al balcón. Era primavera. El aire era cálido y olía a árboles en flor. Abajo, los niños del vecindario corrían riendo y persiguiendo un balón de fútbol. Sloan los observó y sonrió. La vida avanzaba, y por fin era exactamente como ella quería que fuera. Sin personas tóxicas, sin relaciones agotadoras, sin tener que demostrar su derecho a su propio espacio. Solo su vida en su condominio, viviendo bajo sus reglas. El silencio de su propio hogar realmente valía cada nervio que alguna vez había perdido.